Continuando con el trabajo, hay unos detalles con la textura que vamos a manejar. Por ejemplo, esta textura de aquí, el adoquín, al darle doble clic me va a activar este cuadro que ustedes ven acá, en donde me dice que está en el layer piso, que el área correspondiente es tal, y aparece la textura aquí. Le doy clic y aquí tiene un cuadrito donde se puede editar esa textura. Le pico editar y observen lo que puede ocurrir con el adoquín. Hay, por ejemplo, adoquín que están dentro del color terracota. Ahí lo tienen. Yo lo quiero cambiar a ese tono terracota, pues dentro del editor lo puedo hacer y darle el color que se quiere, pues en este caso. También puedo hacer cambiarle pues el tamaño. Recuerden aquí dentro de esta medida, cuando está la cadena, le puedo dar por ejemplo 1 para hacerlo más delgado, y de esa manera puedes tratar o dar la sensación de que hay mayor espacio. Listo, esta entonces es otra forma de manejar las texturas dentro de SketchUp. Bueno, aquí la cancelé, pero podemos hacerla nuevamente para que tome el color terracota, pero no tan rojo tampoco. Se puede hacer aquí un poquito más claro. Listo. Entonces le doy 1 metro, para hacerlo más delgado. Le doy OK. OK para que quede el material como lo quería. Bien, otro ejercicio que puede ser con la textura es el siguiente. Por ejemplo, voy a hacerla con esta. Recuerden darle clic hasta llegar a la textura. Aquí está la textura. Le voy a dar botón derecho y, perdón, aquí está la textura y le doy textura en este cuadro, textura, y aquí dice posición de la textura. Van a aparecer 4 goticas de colores. La primera, la verde, es con el fin de rotar la escala, rotar y escalar la textura. Fíjense que yo la puedo rotar, cambiar el tamaño también de la textura. Con la amarilla distorsiono la textura, es decir, la hago como en una especie de perspectiva. Esa textura pues ya depende de lo que cada uno quiere hacer. En el otro, en el azul dice ahí que trabajo la escala y puedo rotar en el espacio esa textura. La puedo rotar y la puedo escalar, por ejemplo haciéndola más larga o más pequeña, como se quiera hacer. Y nuevamente el rojo pues mueve la textura. Yo la quiero acomodar
dejar la raíz aquí, por ejemplo, en la esquina con el primer cuadro, como quieran hacer. Ese es otro clip importante dentro del trabajo que se tiene en SketchUp. Y otro clip que anotarlo es crear una nueva textura. Entonces voy en este punto de acá, donde dice materiales, hay un cuadradito con un más, dice crear material. Vamos a picarlo y aquí tengo el material. Si el material tiene como base una imagen, voy a usar la imagen. Yo pico en el cuadrito que estaba aquí, dice User Texture Image y me lleva a buscarla. Vamos a buscarla en la carpeta donde yo tenía unas texturas. Por ejemplo, esta la voy a abrir. Aquí está la textura. Nuevamente pues está el plano de color. Yo quiero hacer una textura, vamos a hacer dentro de los grises de azul o grises. Recuerden que el gris no es solamente que tenga negro y blanco. Hay grises azules, hay grises naranjas, verdes, etc. Voy a poner dentro de los grises azul y lo voy a oscurecer un poco la piedra. Miren, esta sería la textura que yo tengo. Y también le puedo dar el tamaño. Aquí le puedo dar 0,2. Si observan la piedra, es básicamente horizontal, pero también puedo hacer que esa textura tenga una forma rectangular o irregular. Si yo rompo aquí la cadena, fíjense que la rompo picándola, en este campo de acá la medida se independiza y yo le puedo dar un valor mayor, por ejemplo 0,30, para que la textura quede mucho más alargada. Para hacerlo un poco más visible, démosle un valor mayor, 0,5, y en este campo de arriba le voy a dar 0,1. Entonces he construido una textura que no existe en SketchUp y que la voy a colocar aquí dentro de mis texturas que tengo. Entonces le doy un nombre. Vamos a darle piedra 1, pongámosle así, y le doy OK. El material ya está creado y está dentro de el modelo, es decir, la textura quedó ubicada dentro del modelo. Todas estas texturas que ustedes están viendo aquí son texturas que están dentro del modelo que hemos estado utilizando. Entonces es otra manera de crear un material. El momento que yo quiera aplicarlo, pues lo voy a colocar. Recuerden tener explotado pues el campo donde voy a colocar la textura, ¿no? Aquí. Entonces selecciono y la tiro y ahí quedaría la textura. Fíjense cómo es de rectangular como piedra, tal como la programé. Bueno, es un ejemplo. Ustedes ya tomarán decisiones sobre eso y qué textura van a seleccionar ahí. Yo la dejo por ahora con la que tenía anteriormente. Bueno, muy bien. Esta es pues importante conocer
el trabajo del manejo de texturas, la creación, porque aquí también se puede hacer, ya lo vieron, o la edición de texturas, que también ya lo vieron. Bien, vamos ahora a otro campo que también se maneja dentro de SketchUp, y es el trabajo de, voy a hacer aquí una isometría, el trabajo de cortinas o de mallas o de superficies, como lo habíamos planeado antes. Entonces, para eso vamos a comenzar teniendo como base pues las medidas de esta ventana, que tenía 1,80 por 1,40 de alto. Partiendo de eso vamos a hacer un desarrollo. Entonces voy a comenzar con una línea de 1,8. Ahí lo tiene. Y pues podríamos hacer con círculo o circunferencia o medio círculo, como quieran, el desarrollo de la parte de la cortina en la parte inferior. Bien, entonces hay varias maneras. Ustedes podrían hacer un círculo en este extremo de radio 0,05, seleccionarlo, incluso hacerlo grupo para poderlo copiar con Move, control sostenido, de este extremo, perdón, de este extremo a este extremo. Podríamos conformar estos grupos así y que quedarán a ras también, para que no vaya a haber problema. Lo vamos a mover con un zoom aquí, eso es, listo. Y luego borrar, pues tendríamos que explotarlos. Para poder borrar el contorno de aquí de la mitad, y hacer otra línea para que no nos vaya a quedar mal aquí, borrando este otro contorno. Finalmente borramos las dos superficies y quedamos solamente con la línea, con esta S. Esa es una manera de hacerlo. Otra forma sería utilizando arco. ¿Recuerdan? Arco. Perdón. Y generando un centro de aquí a acá, que tenga la mitad pues del radio, 0,05. Dice que hay que, bueno, habría que darle una referencia aquí para hacer el arco. Voy a hacer una pequeña línea de aquí a acá de 0,05. Ahí está, 0,05. Listo, ahí está marcada. Pueden ver en la parte derecha están los 0,5. Ahora hago el arco, concentro en los 0,5 y radio 0,05 y trazo el arco. Bueno, parece que calculé mal. Bueno,
esto no me interesa, esto tampoco, pero entonces lo puedo seleccionar el arco y moverlo de este punto a este punto. Pues ya depende de cada uno cómo querer hacerlo. Como también puedo copiar este, ¿cierto? Seleccionándolo y con copy, control sostenido, pues copio la pieza. Tienen varias opciones para hacerlo. Finalmente podrían tomar todo este grupo, toda esta línea de curvas y hacer una copia con control de este punto aquí y así sucesivamente hasta completar todo los 1.80 que tiene el ejercicio. Aquí lo tiene, listo. Pues la parte que queda sobrante se puede borrar. Esta la podemos borrar y complementaríamos esta línea de aquí a aquí, aun cuando no es fundamental hacerlo. Listo. Entonces miren, termina abierta en ambos extremos. La línea, pues la voy a borrar. Aquí hay que, recuerde que queda como pedaceada, entonces hay que borrar despacio para no tener que borrar los círculos. Pueden hacer seleccionando con suprimir o también lo pueden hacer con el borrador directamente. Esto no toma mucho tiempo que diga. Listo. Aquí quedan entonces los bucles, esto llaman bucle, de la cortina en la parte inferior. Importante ahora hacer seleccionarlo y dejarlo como un grupo, pero en este momento no lo vamos a hacer sin antes conformar pues toda la cortina. Listo, entonces ya hicimos el bucle, vamos a darle como la forma a la cortina con una línea en este punto hacia arriba de 1,60 y que quede a ras con este de aquí, ahí, y la cierro. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora sí, para poder generar este tipo de textura en SketchUp se hace necesario activar en View Toolbars una herramienta que se llama Sandbox, o en español se dice caja de arena. ¿Listo? Caja de arena. Entonces le doy Close. Aquí está la herramienta, la voy a poner aquí. Y vamos a tomar, seleccionando la línea de arriba y todos los bucles que hicimos abajo, estas dos. Vamos al primer icono donde dice Front Contour, generar contorno, y inmediatamente tenemos ya el contorno pues desarrollado de esa cortina. ¿Sí? Tengan en cuenta que el desarrollo aquí no es el mismo desarrollo que tenemos en AutoCAD, pero da la apariencia pues de la textura que se pretende. Aquí entonces ya
pues tengo lo que sería una cortina. Si quiero buscar como algo un poquito más fino o más texturado, selecciono toda la cortina, le doy botón derecho y le digo Soften, suavizar los lados. Entonces me va a quedar un poco más detallada, diríamos así, la cortina. Finalmente la hago bloque, componente, voy a poner cortina, y listo, queda creada la cortina. Le puedo dar textura, vamos a explotarla, recuerden que hay que darle doble clic para poder ir a colocarle textura. Vamos a buscar aquí una textura, busquemos una textura afín, que sería por este lado, de Fabrics, líder textiles, y voy a tomar este elemento para colocarlo aquí y queda ya con la textura de tela pues que queremos colocar en esta ventana. En el caso de esta ventana pues no se hace necesario hacerle una cenefa aquí, porque aquí ya tiene una, solamente es ubicar la cortina sobre la ventana. Entonces sería seleccionarla y moverla de un punto, puede ser este, ayúdense con el zoom para poder colocar bien la cortina, y ahí la tienen ustedes ubicada esa cortina. Entonces ya pueden ver la transparencia y la cortina en este caso. Lo mismo como lo habíamos estado haciendo, si voy a pegar una cortina aquí pero que no tiene el tamaño, pues vamos aquí a componentes, en la parte de la casita, recuerden ahí donde está todas las texturas, digo los bloques que hemos estado haciendo, traigo mi cortina, la roto, en este caso la rotación no es importante, para cualquier lado puede hacerse 90 grados. Bueno, pongámosle 90 grados, listo. Entonces la buscamos con Move en un punto que ya saben es clave para ubicarlo aquí, listo. Podríamos correrla un poquito para que no quede tan a ras, entonces la puedo mover unos 10 centímetros, 0,1, y con escala pues reduzco su textura, la reduzco aquí hasta ponerla aquí, listo. Esa sería otra manera de colocar la cortina cuando no es el tamaño que corresponde, pero la escala lo hace muy bien cuando se trata de esto. Una cosa importantísima que me hace falta ya para continuar con otra parte en el interior sería la figura humana. La figura humana es importantísima porque nos ayuda, aquí está en la flechita, people, gente, si la queremos buscar, ¿cierto?
en otro tipo, o también la podríamos encontrar dentro de, perdón, dentro del modelo o de los componentes que hay aquí, que son estos dos. Esto dice de ejemplo, componentes de ejemplo, y aquí podríamos encontrar la figura humana también. No les recomiendo la anterior, ya les voy a decir por qué. Voy a poner aquí una persona. Esta me da la escala del eje, del espacio, pues, eh, y me apoya con el tamaño de todos los elementos que están ahí para buscar proporción y escala. Entonces, les decía, en esta flechita, buscar people aquí u otros componentes de construcción, de arquitectura, etcétera, es ir hacia la fase pues que ellos tienen, las librerías que ellos tienen, por ejemplo, y la estoy llamando a través de internet. Entonces, el sacar una de estas piezas se hace muy pesado en la parte del dibujo. Es por eso que en todo lo que hemos estado haciendo hay que construirlo, y pues ese es el valor que tiene el trabajo del proyecto, que uno hace todos los elementos. Sí, ya en otro caso, en el caso de la parte de decoración o ambientación, pues ya se hace necesario bajar algunos elementos. Pero recuerden, si yo bajo algo, estoy aumentando mucho el peso del dibujo. Mientras si tomo aquí los que están dentro de los ejemplos, componentes de ejemplo, pues voy a tener un poco más de livianez. Aparte de eso, es solamente el caso de la figura humana, ¿sí? No es para más el bajar esta persona aquí y tenerla en cuenta. Es decir, no bajen otros elementos por ahora, porque el dibujo va a quedar muy pesado. Van a hacer todo lo que ustedes están haciendo. Estas figuras tienen una cualidad. Observen que ellas están mirándonos, pero cuando yo giro, ¿qué está pasando? Ellas nos siguen mirando, ¿sí? Esa es la cualidad que tienen estas figuras, que a través del movimiento ellas siempre van a estar observándonos o tomando la posición frontal. Bueno, me parece que hasta aquí ha sido muy bueno el trabajo relacionado con la parte interna. Ya vamos a comenzar con la parte externa y les voy a comenzar a hablar acerca de muchos temas que están relacionados con este ejercicio. Como ya entramos o terminamos esta parte interior, entonces vamos ahora a hablar de perspectiva. ¿Listo? Para eso voy a utilizar un tablero que tengo aquí y les voy a hacer algunas recuerdos, a traerles algunos recuerdos relacionados con la parte de perspectiva. ¿Ok? Bien, el tipo de perspectiva que nosotros en este caso vamos a trabajar, no me voy a concentrar en otros tipos de representación. Este es un tipo de representación en 3D, pero dentro de 2D. No es una representación, puede ser diédrica o puede ser tridimensional o bidimensional, pues. En el caso nuestro, pues se trata de hacerla en forma tridimensional,
pero hay que entender que la base de SketchUp es la perspectiva cónica. Recuerden que esta tiene unas divisiones que son la perspectiva central, cónica central, y la perspectiva cónica angular u oblicua. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No se diferencia, escuchen bien, en todo lo que hacemos general, que la central va a un punto de fuga y que el angular tiene dos puntos de fuga, ¿cierto? No es verdad todo esto. La central puede tener n número de puntos de fuga, lo mismo que la oblicua o angular. Sin embargo, pues se las diferencia en eso. Algunos le llaman la central interior, lo cual es falso, porque también puede ser exterior. Más bien, el nombre correcto sería perspectiva central monocular, también recibe el nombre de monocular o perspectiva paralela. Estos nombres sí son valederos para ese tipo de perspectiva. Entonces recuerden esas variables que tiene esta perspectiva. Los elementos que se tienen, recuerdan bien, aquí tengo una persona, se supone que esa persona tiene un solo ojo, que se llama observador. Luego está frente a un plano, que se llama el plano de cuadro, y que a través de él está observando un volumen a través de líneas visuales o rayos visuales. De tal manera que al intersectar aquí en el plano de cuadro se conforma la imagen. Por eso se dice que el plano de cuadro es donde se desarrolla la imagen. Estos rayos visuales conforman un cono. A eso se le llama cono visual. Y también de ahí viene el nombre de perspectiva cónica, porque su desarrollo se basa en un cono visual. Entonces tenemos el observador y el plano de cuadro. En los programas AutoCAD, SketchUp y otros más, esto lo relacionan con el trabajo de una cámara fotográfica. Por eso el observador que ustedes ven aquí le van a llamar cámara y el PC o plano de cuadro le van a llamar target. ¿Listo? Esas son las diferencias. Ahora bien, para poder acomodar una perspectiva, hay que tener en cuenta la distancia del observador al plano de cuadro, la altura del observador y la altura del target. De eso depende pues el trabajo de la perspectiva que usted vaya a hacer. Dicho esto, y recordándoles, volvemos entonces a SketchUp y observen aquí en la parte inferior izquierda hay una personita, hay un ojo, hay unos pasos y ya hablaremos sobre este punto que es el corte. Más adelante lo vamos a utilizar. Por ahora vamos a desarrollar unas perspectivas picando el hombrecito y colocándolo frente a la persona o a la cortina, como quieran llamarlo, y él se va a cuadrar en relación a esa posición. Lo que tienen que hacer entonces es hacer un zoom para tener la perspectiva que se quiere en este caso. Ya de ahí el mover con el mouse
hacer orbit, entrar aquí, ya sería buscando cuál sería la vista que se tiene. Hay otra, al ubicar esta posición pues, de vista, también puedo entrar aquí a cámara y colocar perspectiva. ¿Para qué? Para que tengamos entonces la sensación de el espacio completo en una buena perspectiva. Recuerden, esta parte de arriba está clara. ¿Por qué? Porque no tenemos activado la losa. Entonces nos vamos a los layers, busquemos losa y la activamos para que se pueda observar. Listo. Si tengo yo ya ubicada la perspectiva y vuelvo aquí, deben recordar mucho el trabajo que se hizo en perspectiva. Debe tenerse en claro que dentro de la perspectiva debe aparecer 5 planos, 1, 2, 3, 4, 5 visibles, porque el sexto plano es donde está usted en este momento como observador. Importante que no haya deformación en esas líneas, ¿sí? Importante subir o bajar las líneas para que no queden deformadas, es decir, demasiado inclinadas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando lo que sería una perspectiva central o paralela. ¿Por qué se llama paralela? Porque todas estas líneas que ustedes ven, las horizontales o verticales, son paralelas. En cambio, una perspectiva angular es esta, la que les estoy mostrando en este momento. Voy a correr un poquito aquí. Y se podría determinar que esta línea va hacia un punto por acá y esta otra línea va hacia otro punto por acá. Pero si en el desarrollo de los elementos existen diagonales, por ejemplo estas diagonales de aquí, quiere decir que esas diagonales van a originar otro punto de fuga, de manera que no es factible llamarla a esta tipo de perspectiva a dos puntos de fuga. Como tampoco se puede decir que es exterior. Miren, aquí estoy haciendo una perspectiva interior a dos puntos de fuga. Listo. Cuando usted ha determinado que esta perspectiva es muy interesante para usted, y recuerden una situación frente al tipo de perspectiva. Usted tiene que saber qué es lo que quiere mostrar en la perspectiva. Ambiente, voy a mostrar muebles, va a mostrar el espacio completo, o qué es lo que quiere mostrar, sensación, percepción, etc. Entonces tengan cuidado con lo que se quiere mostrar en una perspectiva. O mobiliario. Bueno, digamos que esta perspectiva es de mi agrado, entonces usted la va a grabar como un render. Le repito, el SketchUp no tiene un desarrollo de luz artificial para poderla ubicar dentro de este espacio. Habría que utilizar otro programa. Entonces yo le doy File y la voy a exportar como un gráfico 2D. Pico el gráfico, entonces me lleva a buscar la carpeta donde voy a grabarla. En este caso sería aquí, la voy a grabar aquí. Perdón. En esta carpeta y le voy a dar un nombre que se llama interior 2.1.
Puedo picar en opciones como para darle un poco más de, eh, en el caso del tamaño que usted quiera aumentarlo, lo puede hacer aquí o aumentar pues la calidad de la imagen. Aquí está máxima y OK. Recuerden que este campo es JPG, importante que la bajen como JPG o en últimas la bajen en PNG, que sería para el programa que tiene para arreglar imágenes, Photoshop. Entonces la voy a dejar como JPG y la exporto. Listo. Entonces ya para poderla observar, la tendremos aquí. Le doy doble clic y aquí tengo el render o la imagen de ese espacio que habíamos trabajado. Entonces mire cómo se ve de bien el ambiente, se ve que se ha trabajado composición, que hay contrastes, que hay relación sin caer en lo monocromático, etcétera. Incluso se ha trabajado textura, que la textura lo hace ameno y el color también. Listo. Entonces, si quieren hacer otra perspectiva, pues basada en esta, solamente tienen que mover el espacio y, repito, ir a File, exportar, gráfico 2D y le dan un nombre. Vamos a darle interior 2 y la exporto. Ya queda entonces como imagen. Listo. Vamos entonces ahora, ya que tenemos claridad sobre este concepto, a trabajar la parte exterior.